Comenzamos agregando un chorro de aceite en la cazuela y con los bistecs ya salpimentados los vamos a agregar a la cazuela y los vamos a sellar. Una vez sellado por ambos lados, le vamos a agregar los pimientos, la cebolla, los 2 dientecitos de ajo y lo vamos a tapar y dejaremos que se vayan haciendo lentamente a fuego moderado bajo. Vamos a revisar si ya están blanditos y mirar si ya están blanditos. Y ahora lo que vamos a hacer es que les vamos a dar la vuelta. Como ven, ya han gastado toda el agua, todo el jugo de los bistecs se ha gastado. Le vamos a dar la vuelta para que se doren también por este otro lado. Y ahora va a ser momento de ponerle el puré de tomate. Le vamos a agregar un tincito de agua y lo vamos a dejar por 2-3 minutos más para que el tomate coja el sabor del bistec y el bistec coja el sabor del tomate, se doren un poquito y ya vamos a tener lista la receta. Bueno, mirar qué deliciosos quedan estos bistecs de res. La verdad que quedan con un sabor increíble. Así es que les invito a que lo hagan en casa. Yo los voy a acompañar con un poquito de arroz. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Adiós!